Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Gildardo Sánchez y es un gusto aceptar la invitación que me hicieron para compartir con ustedes una pequeña porción de la palabra y haremos también un pequeño experimento. Pero para iniciar vamos a hacer una pequeña oración. Acompáñenme a orar. Nuestro Dios, te damos muchas gracias porque tú eres bueno. Señor, porque para siempre es tu misericordia. Y Señor, queremos que este año eclesiástico que ha iniciado y que Señor, como clubes, Señor, iniciarán, pedimos Padre que tú les bendigas y Señor, puedan, Señor, desarrollar sus habilidades y sus talentos para la causa que tú has dejado. Señor, te pedimos que tú bendigas a cada aventurero, a cada conquistador, a cada maestro, a cada consejero, director, que tus bendiciones sean un reflejo y Señor, que podamos, Señor, recordar que contigo, Señor, nuestra vida, Señor, puede tener solución. A veces podremos equivocarnos, pero con tu ayuda saldremos adelante. Acompáñanos siempre, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes siempre se han portado bien? Siempre le han hecho caso a su mamá cuando los mandan a atender su cama. Siempre le han hecho caso a su mamá cuando van a la tienda, cuando los mandan a la tienda. Siempre han hecho caso cuando su mamá les pide la ayuda para que le ayuden a limpiar la casa el viernes de la tarde. ¿Cuántos de ustedes siempre se han portado bien? Yo estoy seguro que no siempre nos hemos portado bien. ¿Saben? Hay acciones que van manchando nuestra vida. Por ejemplo, a veces cuando desobedecemos a nuestros padres, estamos desobedeciendo un mandamiento divino. Uno de los 10 mandamientos dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, ¿siempre has obedecido a tus papás? A papá y a mamá, también incluye a los abuelos, porque son papás de nuestros papás. A veces podemos con nuestras acciones no obedecer a Dios. A veces también podemos, con algunos enojos que hacemos y decimos algunas palabras que no debemos, tendemos a manchar nuestra vida, nuestro carácter. A veces con algunas actitudes, cuando mamá nos dice: ya apaga esa televisión, o ya apaga ese teléfono, o ya apaga ese juego. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Reaccionas tranquilo? ¿O a veces dices o piensas cosas que no debes? También se va manchando ahí nuestra vida. Cuando nos mandan a hacer tareas y que no las hacemos, cuando nos portamos mal, cuando hacemos alguna travesura y ofendemos o lastimamos a alguien. Saben, todas estas acciones y muchas más van manchando nuestra vida. Pero, pastor, entonces mi vida está manchada. Hay una solución. Vamos a ir a Salmo capítulo 119, versículo 9. Salmo 119, versículo 9. Vamos a buscarlos. La idea es que todos encontremos este texto y lo subrayemos allí con un plumón. Yo aquí tengo el mío. Bueno, yo tengo mi pluma, yo voy a marcar con mi pluma. Salmo 119, versículo 9. Dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Bueno, aquí está haciendo una ilustración de su camino. Puede ser: ¿con qué limpiará el joven su historia? ¿Con qué limpiará el joven su vida? ¿Con qué limpiarás tu carácter? Bueno, ahí viene la respuesta. ¿Con qué? Dice allí despuesito: con guardar tu palabra. ¿A qué se referirá cuando dice con guardar tu palabra? Bueno, ¿qué es su palabra? Hay que entender eso. ¿Qué es su palabra? Para poder limpiar nuestra vida, ¿qué debemos hacer? Dice guardar tu palabra. ¿Pero qué es la palabra? Este libro. Este libro es la palabra de Dios y ella es la que nos ayudará a mejorar nuestro carácter, a que aprendamos a obedecer a nuestros padres, a amarlos, a obedecerlos a través de esta palabra. Con esta palabra mejoraremos nuestra vida y podremos mejorar nuestro carácter, y cuando Cristo venga podamos tener un corazón limpio, nuestra vida sea un corazón limpio, un camino limpio, una vida limpia.
Pero para ello, ¿para qué sirve limpiar? Bueno, ¿para qué sirve limpiar nuestro carácter, nuestra vida, nuestro camino? Bien, cuando tú vas por la calle y se te acerca una persona que huele feo, que anda despeinado, que no se ha bañado, que anda viviendo en la calle, ¿cómo te sientes? ¿Te gusta estar con esa persona? ¿Te gusta convivir? ¿Te gustaría ponerte a platicar con esa persona? ¿Te gustaría pues darle un abrazo y un beso a esa persona? A veces no se antoja mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces esas personas, por sus acciones, han ensuciado su vida, han ensuciado su camino, han desobedecido a sus padres, han tomado, han hecho cosas malas, y a causa de esas decisiones malas que han hecho, han ensuciado su vida de tal forma que a veces no se pueden acercar a otras personas porque la gente se va, la gente no los quiere cerca. Pero ¿saben? Eso fue a causa de las decisiones que tomó. Se equivocó al no estudiar, al no hacer las tareas. Se pudo haber equivocado al desobedecer a sus papás. Se pudo haber equivocado al tomar malas decisiones con malos amigos. Al tomar malas decisiones cuando estaba creciendo. Tomó malas decisiones y eso lo llevó a ese lugar, a esa imagen. Pero la pregunta que hago ahora: ¿para qué sirve guardar la palabra? Bueno, guardar y estudiar la palabra de Dios nos ayudará a que tengamos un futuro y una esperanza. ¿Cuál es el futuro? Bueno, hay dos futuros: un futuro próximo a corto plazo y un futuro a largo plazo. El futuro a corto plazo es un futuro aquí en esta tierra. El Señor quiere que seas prosperado en todo. Cuando la palabra de Dios dice todo, me gusta porque es todo. Quiere que seas prosperado en salud, que tu familia sea una familia bonita, que tengas una bonita casa, que tengas un carrito. El Señor te quiere bendecir. Ese es un futuro a corto plazo. Y que al estudiar la palabra de Dios puedas lograr todo eso. Y el futuro a largo plazo es cuando Cristo venga, que podamos ir al reino de los cielos con Él. Pero para eso es lo que sirve estudiar la palabra de Dios, porque esta nos va a decir cómo vivir y qué hacer mejor. ¿Saben? Podemos ilustrar que la palabra de Dios, la Biblia, es como un manual. ¿Cuántos de ustedes han comprado algún juego o algún teléfono, algún dispositivo, algún carrito, alguna muñeca? Y vienen todos estos con un instructivo. Y en el instructivo dice: se enciende así. Se maneja así. Hay que hacer esto o aquello. Si se traba, hay que hacer aquello. Así lo dice. Bueno, la palabra de Dios dice que cuando nos equivoquemos, podemos ir al manual del ser humano, que es para ver cómo podemos arreglar. Podemos equivocarnos, sí es cierto, pero con la ayuda de Dios podremos, y con la lectura de este libro, con el estudio de este libro, podemos mejorar nuestra vida. ¿Para qué sirve? Bueno, vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que dice así: toda escritura es inspirada por Dios. El Señor inspiró toda la Biblia, nuestro Dios, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para todo eso sirve la palabra de Dios. Por eso es importante que la leamos y que lo que aprendemos lo pongamos en práctica, porque de nada servirá que tú leas mucho la Biblia y que no la practiques. Es importante que conforme vayamos aprendiendo y sepamos lo que la palabra de Dios dice, vayamos practicando todo eso. Ahora, ¿y si me equivoqué, pastor? Es que el otro día, pastor, mi mamá me mandó a las tortillas y yo me gasté el dinero, o me quedé con la feria, o me mandó mi mamá a lavar los trastes y no los lavé, o me mandó a limpiar el patio y no lo hice, o mi mamá me dijo que no viera la televisión en la noche y la estuve viendo, o me dijo que apagara el celular, o que ya no estuviera jugando y seguí jugando y no le hice caso. Pastor, ¿qué puedo hacer?
Miren lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2. Juan es un libro que está antes de Apocalipsis. Vamos a ir para allá. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice así, miren cómo lo dice bonito. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Recordemos que pecado es transgresión de la ley. Transgresión de todo lo que el Señor nos dice que no hagamos, eso es transgresión de la ley y es pecado. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, yo me he equivocado esta semana, yo me equivoqué. Y estoy seguro que tú también, y tu papá y tu mamá, y todos los que estamos, nos hemos equivocado. Ahí viene, miren lo que viene aquí. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El Señor Jesús vino a morir por nosotros. Vino y murió por nosotros. Si nos hemos equivocado, y aún sabiendo lo que el Señor nos pide en este sagrado libro, y nos hemos equivocado o hemos hecho lo que no nos dice allí, podemos ir a Jesús en oración y decirle: Señor, te pido perdón. Perdóname, Señor, y ayúdame a limpiar mi vida para que pueda, Señor, por favor, reflejarte a ti, y que cuando tú vengas pueda ir contigo, y que el propósito que tú tienes para mí en esta tierra se pueda cumplir. ¿Saben? Vamos a hacer ahora un experimento. Vamos a hacer un experimento para que vean cómo influye el estudiar la palabra de Dios. Vamos a ver. Gracias por seguirnos acompañando. Esto vamos a imaginarnos que es una persona y esta es otra persona. A él se llama Telésforo. Para cuando tengan un niño que le pongan así, Telésforo, y de cariño le pueden decir Tele. Y Petronilo. Telésforo y Petronilo, pero le vamos a decir Tele y Petro. Petro y Telésforo, cierta vez su mamá les dijo: ayúdenme a tender la cama o ayúdenme a limpiar porque vamos a recibir visitas, y ninguno de los dos hizo caso. Con esa acción se empezó a manchar la vida de Tele y de Petro. En otra ocasión le dijeron: hijo, ve por las tortillas, y le dieron el dinero, pero cuando venía de regreso se quedó con la feria. Se quedaron con la feria los dos y se volvió a manchar la vida de ellos. Ahora se empezaron a juntar con gente que hacía cosas malas, con bandidos, y se volvieron a manchar sus vidas. No obstante con eso, Tele y Petro conocían de la iglesia, fueron aventureros y conquistadores y dejaron de ir a la iglesia. Ahora yo les pregunto, ¿qué tan bonita es la vida de ellos ahora? ¿Recuerdan cómo inició? ¿Recuerdan cómo inició? La vida de ellos era clara, era bonita, era transparente. ¿Por qué? Porque tenían a Jesús en su corazón, pero lo dejaron. Y lo que habían aprendido desde chiquititos, que Jesús los amaba, que Jesús tenía un plan para ellos, lo olvidaron y empezaron a vivir como vive el mundo. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes se animaría a tomarse un trago de estas aguas? Yo estoy seguro que ninguno de ustedes. Ahora, ¿por qué no se les antoja tomarse el agua? Porque el agua se ve verde, se ve sucia, ¿no es cierto? Lo mismo pasa cuando empezamos a dañar nuestra vida con malas decisiones. Pero, ¿qué podemos hacer? Bueno, recordemos que la Biblia, ¿para qué dijimos que servía la Santa Palabra? Decía el versículo de segunda de Timoteo, de Salmo 119:9, ¿qué era lo que decía? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su vida, su alma, su futuro? ¿Con qué lo limpiará? ¿Alguien se acuerda? Con limpiar
con guardar su palabra. ¿Se acuerdan? ¿Para qué servía la palabra de Dios? Dice que servía para enseñar, para redarguir, para corregir. Ellos tienen mucho que corregir porque se equivocaron mucho. Para instruir en justicia. Y algo bien bonito. Recordemos que nuestro Dios nos ama y ama a Tele y ama a Petro. Y podemos, no importa las veces que nos hayamos equivocado, podemos ir a Jesús y pedirle perdón. Y Él siempre nos va a perdonar. Pero debemos nosotros seguir estudiando la palabra de Dios. Y papás, mamás, les voy a enseñar un remedio para cuando sus hijos no hagan caso, para cuando sus hijos hagan cosas que no deben. Les voy a enseñar este remedio. Se llama la Santa Biblia. Esta puede limpiar el agua. Tele de repente se dio cuenta que la gente no se quería acercar a él, que la gente no lo ayudaba, que la gente no le daba trabajo, que ya sus amigos no se juntaban con él. Y él se acordó del club de aventureros y de conquistadores, cuántas cosas bonitas había vivido con ellos. Se acordó de los campamentos y de muchas actividades, y agarró cierta vez un día agarró su Biblia y recordó que tenía un Dios que lo amaba, un Dios que lo perdonaba, y agarró la Santa Biblia y le pidió al Señor perdón. Y el Señor lo perdonó. Y las veces que él se había equivocado, le empezó a pedir perdón al Señor y le pidió perdón a su mamá porque le había desobedecido, le pidió perdón porque se había quedado con la feria de las tortillas, le pidió perdón a sus amigos porque ya estaba hablando con palabras feas, con groserías. Y poco a poco el Señor empezó a hacer algo en la vida. ¿Está notando qué cambio fue el que empezó a ver? El Señor empezó a transformar el color de su vida. ¿Sí se dan cuenta? Poco a poco, la vida de Tele con la Biblia, al estudiar la palabra de Dios, empezó a cambiar y volvió a ser transparente. Y el Señor nuevamente lo bendijo y quiso restaurar su vida. Y ahorita, si se fijan, la vida de Tele se está poniendo transparente nuevamente porque el Señor y el estudio de la Biblia había transformado nuevamente su carácter. ¿Qué aprendemos de esta lección? Podemos equivocarnos mucho. Puede llegar nuestra vida a estar oscura, a estar fea, del modo que nadie se quiera acercar. Cada vez que nos equivoquemos debemos recordar lo que la Santa Biblia nos dice, que Dios nos ama, que Dios nos perdona y que Él quiere transformar nuestra vida oscura y quiere volverla transparente. Quiere que seamos una vida agradable a los demás y que podamos ser de bendición para otros. Tele, como le decimos de cariño, él empezó a hablar con Pedro y le empezó a recordar lo bonito que era vivir con Cristo, y él había conocido a Dios, y así es la persona que no conoce a Dios. Telésforo lo convenció, le presentó a Jesús, le dijo: yo estaba como tú, mas Cristo me limpió, y ese Cristo que encontré en la Santa Biblia es el que te puede limpiar a ti también. Y así es, muchachos, recordemos que el Señor siempre nos perdona, y no importa las veces que nos hayamos equivocado, siempre y cuando podamos ir a Dios en oración y decirle: Señor, hoy me equivoqué, hoy le hablé feo a mamá, hoy le hablé feo a papá o a mis abuelitos, y tu palabra dice que no debo de hacerlo. Por favor, perdóname y transfórmame, Señor. Y no importa la edad que tengas, si tienes 5, 7, 10, 20, 50, 80 años. Si nos hemos equivocado, nos hemos alejado y nuestra vida se ha vuelto un tanto oscura, podemos ir el día de hoy a Cristo en oración y pedirle perdón. Y el Señor
a través de su palabra, nos ayudará a mejorar nuestra vida de tal manera que nuestra vida se vuelva a transformar en una vida como la que Cristo quiere que vivamos. Una vida bonita, una vida limpia, que podamos reflejar con nuestra vida a Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga, que Dios siga trabajando en nuestros corazones y podamos aprender que no importa lo que nos equivoquemos, siempre y cuando volvamos a Cristo y podamos pedirle perdón y mejoremos nuestro carácter a través del estudio de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y que tengan un muy bendecido año los conquistadores y aventureros, que puedan aprender muchas lecciones de vida. Oremos. Nuestro Dios, te damos muchas gracias porque eres muy bueno. Te pedimos, Padre Santo, que tú nos sigas transformando. Señor, a veces nuestra vida la hemos ensuciado, nuestro carácter, pero Señor, te pedimos que tú nos perdones y Señor, nos ayudes a estudiar este sagrado libro que tú nos dejaste para, Señor, limpiar nuestra vida de las malas decisiones que hemos tomado. Bendice a cada aventurero, a cada conquistador, a sus papás, a los directivos, que tus bendiciones sean con ellos y que este año, Señor, pueda ser de mucha bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga mucho.